Entonces todos los presentes le adoran. ¿Cómo le adoran? Pues nada, besándole el culo. Pero tú te imaginas a mis antepasados besándole el culo a una cabra. Vamos, se necesita ser idiotas. O sea, ni a los antepasados ni a los actuales, ni a vosotros, ¿os imagináis? Y después fornican. El diablo primero fornica, con hombres y con mujeres, y luego decide, y tú con aquel, y tú con aquella, y tú con aquella, y tú con aquel, y fornican. Cuando ya se han cansado de fornicar, comen un magnífico banquete. Todo esto está en las actas de... Un magnífico banquete compuesto por, a ver qué es, vino, cebollas y huesitos de niños sin bautizar. El vino se entiende, porque en la zona se bebe agua y sidra, y el vino viene de zonas de Rioja, y es caro y se guarda para grandes ocasiones. Oye, más ocasión que una cena con el diablo no puede haber, todos los días. Después, la cebolla, pues me costó averiguar, y resulta que es afrodisíaca. Es afrodisíaca, aunque he llegado a la conclusión que, desde luego... Comida afrodisíaca. Pavo relleno con arándanos a la miel de la reina, de la abeja reina. Y tienes al lado un petardo, pues por mucho que comas eso, bueno, unas cebollicas con un tío bueno o unas patatas fritas, pues oye, afrodisíaco total. Bien. Y después comen los huesitos de niños sin bautizar. ¿Pero cuántos niños sin bautizar? Porque los bautizados no valen. A chupar las ternillas. Y después vuelven a bailar, y bailan, claro, no bailan, no, bailan levantando la pierna, las mujeres se quitan las tocas y se alegran porque están con el vino, y con las fogatas, y bailan. Y después a fornicar hasta que canta el gallo. El gallo que canta a las 7 de la mañana, y una porra, nosotros hemos tenido gallo, y canta a las 7, canta a las 11, canta a las 4 de la tarde, y canta cuando se le pone la cresta, y que no haya un gallo en el caserío de al lado contestando, porque entonces ya tenemos concierto para todo el día. Y luego se van a trabajar. Y vuelven a fornicar. Así somos los vascos. Superhombres y supermujeres, porque también hay hombres acusados de brujería. Y entonces ves las actas del juicio. Y Graciana de Barnarrechea, reina de la aquelarre de Zugarramurdi. ¡Qué tontería! Somos republicanos en ese país. Reina de la aquelarre de Zugarramurdi. 80 y tantos años. La acusan a ella, la acusan a las hijas y a las nietas. Probablemente también tenía bisnietas, e incluso tartaranietas, porque empezaban a parir a los 14 años. Bien, esta mujer bailaba desnuda a la luz de la luna en las montañas de Navarra. ¿Qué te quedas? Oye, que yo no llego todavía a los 80 y no me veo en pelotas bailando en un monte de Navarra que hace un frío que te cagas hasta en verano, que tienes que llevar la chaquetilla, con todas las tetas caídas. ¿Bailando qué? Y dices, pero ¿qué cantidad de mentiras? Bien, aterriza en la razón, y ahora vengo a la razón es la demografía. Son las parteras las que saben de anticonceptivos y las que pueden provocar abortos. Esto no es nuevo, no es de ahora. No es de ahora ni es de la Edad Media. Esto ya lo hacían los egipcios y mucho antes. Desde que la mujer supo que podía parir, supo que podía quedarse embarazada, supo que podía abortar o que impedir el embarazo, lo ha practicado. ¿Y quién se ha encargado de hacerlo? Porque todo el mundo no sabía. Por ejemplo, los casquetes que se utilizaban como anticonceptivos, o las tripas de carnero para ¿cómo se llama eso? Para condón profiláctico, qué fino eres. Esto es una cosa que se sabe. Porque claro, todo el mundo no lo sabe, lo sabía la partera. Es una época que no hay médicos. O sea, el médico sí, hay médico en una población grande. En los pueblos, coño, va a haber médico. Pero ¿qué pasa? Que en los pueblos la gente no se cortaba con la azada o con la hoz, o no tenía hemorragias, o no le dolían las tripas, o no le dolía la cabeza, o no tenía abortos naturales incluso. O sea, no... Pues claro que sí. ¿Y quién se ocupaba de esa gente? Pues las parteras, las curanderas, que no lo habían aprendido así porque sí, sino lo habían aprendido de madres, de abuelas. A lo largo de generaciones y cientos y miles de años, las mujeres aprendieron a curar con las hierbas viendo que mi vaca tiene diarrea, se ha comido esas hierbas y se le ha parado. Pues era bueno para la diarrea.
O el otro el perro se ha comido unas bayas y oye, que se me ha muerto. Ah, pues esto cuidadito. Vamos, digo yo, en plan cortito, que sería el aprendizaje de cientos de años para curar y para sanar. No hay médicos, los médicos van a las ciudades. Los médicos empiezan a estudiar medicina en el siglo XIII, XIV, en 1300 por ahí empiezan. Estudiar medicina lleva 7 e incluso 9 años. Empiezan en Salerno, en Montpellier, en París, en Salamanca. Ahí no puede ir cualquiera, ahí van los hijos de los ricos. Y porque tienen que estarse 7 años o 9 años estudiando y aprendiendo. Cuando vuelven a sus ciudades de origen, montan sus consultorios y ahí no les va la población, no les va la mitad de la población, las mujeres. Esta historia que ahora oímos de que muchas veces en un hospital un musulmán no quiere que le toquen a su mujer, pues que a nuestras abuelas tampoco quería que les tocara un hombre. Es que no estamos hablando de nada raro. ¿Qué me va a meter mano este tío? No, que me meta mano la partera que siempre me ha metido mano y le metió mano a mi madre, ¿eh? Y me levanto y me mira y me toca y me mete los dedos, pero alguien que eso. Estas mujeres sabían de eso. Había que acabar con eso. Había que tener hijos, muchos hijos, para esas dos clases superiores. ¿A con quién acabamos primero? Pues con las que lo pueden impedir. Y soltamos el tema de la brujería y empezamos a contar mentiras, pero mentiras una tras otra. Y la verdad es que durante 3 siglos en el país, en España, se persiguió a las brujas y brujos. En Navarra se persiguió después de la conquista de Navarra por parte de los castellanos, pero la caza de brujas empezó mucho antes, un siglo antes en Vizcaya. Hay que decir también que en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sobre todo en Alemania, en Países Bajos, Luxemburgo, la caza siguió y fue mucho más bestia que aquí, muchísimo más. Porque al fin y al cabo aquí la Inquisición, el tema de la brujería lo consideraba como una superstición de viejas, ¿no? Le interesaban mucho más, pues lo que hemos comentado, los conversos, los protestantes, y bueno, los pecados del sexo, o sea, los bígamos, los arrejuntaus y toda esa gente, muchísimo más que lo que eran las brujas, ¿no? Con el proceso de Zugarramurdi en Logroño, en 1610, pues acaba, la caza de brujas prácticamente se acaba. Bueno, pues esa es una minoría que también me ha interesado y sobre la que he escrito. Tenemos más historias de minorías. Bueno, tenemos a los pasiegos de los que no he escrito, pero tenemos a gotes. Agotes es un grupo de gentes que vivían en el Pirineo, desde Jaca hasta Guipúzcoa, por ambas vertientes del Pirineo. Una cosa muy curiosa, muy curiosa. Se les acusa, pues por ejemplo, si hay aquí alguien que no tenga lóbulos en la oreja, que sepa que es agote. Y me encanta ver una película americana donde aparece un negro sin lóbulo en la oreja. Y digo, ¡ahí va, un agote! Y el otro día conocí a un chino que tampoco tenía lóbulo. Y dije, ¡ahí va, un agote! Una de las acusaciones es que no tienen lóbulo, que tienen rabo en el culo, que todo lo que tocan lo infectan. No pueden andar descalzos porque van a infectar la tierra. Viven en grupos, viven en comunidades juntos, sin mezclarse con los demás. Es absurdo, o sea, no pueden, bueno, son cristianos, pero entran a la iglesia y se quedan en la parte de atrás. Tienen un venitero aparte para ellos. Cuando el cura recoge el opilla, que es la ofrenda para los pobres, recoge primero la de los buenos cristianos, vamos, las no agotes. Luego hace un nudo y recoge el pan de los agotes para dárselo a los pobres agotes, a los agotes pobres. Tocan instrumentos y se les permite tocar la música, pero no se les permite bailar, algo así como los negros en Estados Unidos hace no mucho, ¿no? Se podían tocar, pero no podían bailar. Bien, en este caso igual. Pero resulta que como no tienen tierra, como no tienen propiedades, se dedican a la construcción. Son canteros, son carpinteros. Han llegado sus marcas de cantería hasta Valencia. Y probablemente, estando el Baztán en el Camino de Santiago, porque el Baztán es la zona en donde todavía quedan agotes. Pero no vayas y le digas a uno, tú eres agote, porque te va a decir, y tú eres imbécil. Sin embargo, hasta el siglo XIX había una cosa que se llamaba limpieza de sangre para acceder al ejército, para acceder a la universidad o a la iglesia, en la que tenías que demostrar ante notario que no eras judío, moro, ni agote. Conclusiones. Según un amigo mío que es escultor, Xavier Sancho Tena, que es agote, sus padres eran agotes, sus abuelos eran agotes, y nació en el barrio de Bozate, en Arizcún, en el Baztán. Ellos son descendientes de cátaros. Se le ha metido en la cabeza que son descendientes de cátaros. Y le digo, pues no sé, ¿de qué presumes, tío? ¿De qué presumes?
de que sois cátaros y los cátaros predicaban que Dios ha creado lo bueno y el diablo ha creado todo lo malo. Que el alma la ha creado Dios, pero el cuerpo lo ha creado el diablo. Por lo tanto, hay que destruir el cuerpo. No lo matan, no se suicidan, pero no deben de procrear. Cuanto antes se acabe la raza humana, el cuerpo humano, mejor. Digo, ¿5 solo? Ay, sí, todavía me quedan más. Bueno, yo creo que eran los últimos paganos de la zona, por el Pirineo, ¿no? Sí, bueno, con eso acabo, sí. Por el Pirineo, los últimos paganos. ¿Hay románico? ¿Hay gótico? Sí, en el Camino de Santiago. En zonas donde no es el Camino de Santiago no hay ni iglesias. Entonces, ahí había gente, vivía gente, pastores, leñadores, toda esta gente. Pues son los últimos paganos que al llegar a los pueblos, cuando ya los montes pasan a ser propiedad del Señor y el Señor se los da a quien le da la gana, estos que tienen que pedir permiso para pescar, para cortar un árbol, pues se bajan a los pueblos están ya ocupados, entonces se ponen al otro lado del río, al otro lado de la iglesia, al otro lado del puente. Y estos están discriminados, pues eso, por un absurdo, porque cuando el agote deja su pueblo de origen, resulta que ya no es agote. Porque es cristiano, es blanco por comer. Si fuera negro y hablara en japonés, pues hombre, sería de llamar la atención. Pero es que no, hablan el idioma de la zona, son igual que la zona, tienen las mismas costumbres, no tienen ninguna religión. Por ejemplo, los judíos conservaron su religión y sus oraciones. Estos no, estos son como todos los demás. Pero son agotes porque han nacido ahí y el cura al nacer les ponía fulanito de tal, hijo de menganito y de tutanita, agotes. Y ya estaba, agote para toda la vida. Bien, pues desde Jaca hasta... En Jaca hay una época en que se les obliga a llevar una pata de oca aquí, en el hombro, como a los judíos luego se les obliga a llevar una estrella de David, una pata de oca. Y ahí entramos en otra historia. El Camino de Santiago es absolutamente fascinante para mí, porque es la calle mayor de Europa. Pero no porque vengan peregrinos a rezar al santo, no, porque por ahí vienen comerciantes, vienen inmigrantes, vienen soldados, vienen constructores, vienen pintores, vienen músicos, vienen judíos y vienen moros del sur, claro que vienen. Y ahí se crea una red, al querer controlarlo la Iglesia y los reyes, los frailes los monjes de Cluny organizan la ruta esa que llamamos la ruta francesa, que en su tiempo se llamaba la ruta mercadera, y ahí es donde crecen las juderías más importantes del norte de la península, y es que por ahí pasa 1 millón de gentes que van y que vienen, porque ahora van a Santiago y luego cogen un avión o un tren, pero entonces tenían que volver andando. Entonces van y vienen, necesitan médicos, necesitan alpargatas, y todos no son pobres, viene gente rica que no quiere irse a un hospital o a un monasterio, se quiere ir a una posada. Hay una cosa muy curiosa, hay una ley municipal en Santiago, pues no sé de qué siglo, del siglo XIII, o tú sabrás mejor, que... ¿Según el que me digas? Sí, que dice que pondrán multa a todos los posaderos que cobren más del siglo XII, que pondrán una multa a todo el posadero que cobre más de lo que debe de cobrar al peregrino o al que venga, o sea, igual que ahora, Y yo pues me divertí mucho escribiendo un libro sobre ese tema, ¿no? Sobre esa ruta que es la que me gusta, vírgenes negras, ¿cómo se llaman estas reliquias falsas? Monjes que no eran monjes haciéndose pasar por monjes. Bueno, es fantástico, es apasionante, ¿no? Y ahí, pero volviendo al tema, me gusta imaginar, porque supongo que lo imagino más que otra cosa, recrear lo que creo que es una época y lo que son las vivencias de unas gentes. En esa novela hay un párrafo que me pareció tan hermoso cuando lo escribí que hasta me besé. Y dije en voz alta, soy buenísima. Y aquel Alberto, que no me lee, dijo, ¿qué dices? Y digo, que soy la pera. Y dice, bueno, si tú lo dices. Y Hadi al-Suri extendió su alfombrilla de rezos en dirección a la Meca y de pie entonó el primer Shema del Corán, el primer sura, la primera sura del Corán, mientras Isaac Falaquera sacaba el talit de su bolsa de viaje y se lo colocaba e intonaba el Shema Israel. Y al mismo tiempo la capilla de Santa María das Ares sonaba llamando
a la oración. 3 religiones, 3 personas en el Finisterre, un día, en el Finisterra, un día todos juntos, como fue, como las gentes normales hemos sido. Nosotros normales, gentes normales, hemos tenido amigos de todos los colores, hemos tenido amigos, y tenemos, por lo menos yo, gentes distintas, con opiniones políticas distintas, con ideas religiosas distintas, con todo, pero somos personas y lo que tenemos que hacer es vivir juntas y intentar entendernos. Y ya para acabar, y con esto acabo, voy a hacer a la novela histórica. La novela histórica que está discriminada dentro del ámbito literario, que siempre nos ponen a la cola, que no escribimos literatura porque lo único que hacemos es coger un hecho, un personaje y ¡hala!, les hacemos hablar. Es mucho más que todo eso. Además, un tío que escribe, una persona, que escribe una novela negra, con una policía que es inspectora de policía con 30 años y una porra. No hay ni una en toda España, así que ya me contarás. Y 30 años con tacones y las uñas pintadas descubriendo cadáveres, unos policías que tienen problemas sexuales, que tienen problemas de alcohol, que tienen problemas familiares, un asesino múltiple que ha matado a no sé cuántas niñas y que luego pues les descubre. La novela de amor, ay, me he enamorado de un dentista, qué maravilla, los problemas, las novelas de Corinte. Ya acabo. Déjame que acabe. Antes de que despellejes a medio mundo ya. No, quiero decir que, bueno, la novela, lo que estábamos comentando, antes había novelas de indios y vaqueros, que las leímos, las novelas románticas de Corín Tellado, las novelas tal. Bien, nosotros en nuestras novelas no solamente recreamos una época. Yo personalmente, más que esto, yo me invento mi trama entera. Por lo general me invento mi trama entera porque cojo personas que me invento, pues campesinos, que no hay historia, pero la sitúo en una época real. Y esa época real, por supuesto que la estudio para no meter la pata y la meto. Pero lo que quiero decir es que en una novela histórica tienes intriga si quieres, asesinatos si quieres, amores apasionados si quieres, no tienes vaqueros, pero casi. Tienes todos los géneros literarios, y además tienes historia. Así que para mí, la verdad, es lo máximo. Y encima, muchos de los que dicen que no escriben novela histórica, la escriben. Porque todo el que describe una época que no ha vivido, está escribiendo novela histórica. Mi madre fue campeona de España de natación en Zaragoza, en el año 1945. Si yo me apeteciera escribir una novela sobre mi madre, sobre una mujer que en una época en la que enseñar los muslos era obsceno y te llamaban puta, y encima se casó con un hombre 15 años mayor que ella, así que imagínate, menos mal que mi hermano nació 11 meses después, porque como dice ella, si llegas a 7 meses y no me la arma, ¿no? ¿Cómo vivía mi madre esa situación que solo había 2 nadadoras en Vitoria? ¿Cómo se fue a Zaragoza a nadar? En tren. Pues también tendría que enterarme de cuánto valía el billete, o si había que ir a Miranda de Ebro primero antes de coger el tren para Zaragoza. Y allí en Zaragoza, ¿dónde dormía? ¿Dónde durmió con su equipo? ¿Qué equipo llevaba? O sea, todo ese tipo de cosas, y es mi madre y vive. Pues tendría, no solamente que ella me lo cuente, que se le habrá olvidado muchas cosas, tendría que documentarme. Así que casi todo es novela histórica, menos esas novelas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que no le importa a nadie. A mí no. El estilo Toti es absolutamente irrepetible e intransferible, pues muchas veces por este paseo tan estupendo, por esas minorías marginadas, por esos perseguidos, por esa gente sin voz que Toti recrea también, que construye también en sus novelas. Tenemos tiempo para 2 preguntas, 2 comentarios, la respuesta que sea breve. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Hay alguna minoría que no haya tocado y que le gustaría ser? Perdón. Pregunta, por favor, si hay alguna minoría que Toti le haya tocado y que te gustaría tocar. Más que minorías, sí, Marginados. Sí, marginados, sí, gentes, sí. No, sí, probablemente sí.
No lo sé. Ahora en este momento estoy escribiendo una novela que ocurre durante y después de la Guerra Civil Española y no va de la guerra. No va de la guerra. No aparecen los bandos, no aparece ninguna mención a los ejércitos ni a las batallas. Entonces, ¿de qué va? ¿De qué cuentas? Pues hablo de los campesinos extremeños. Una minoría, no, pero marginados totalmente. Es que siempre tiro hacia ello, no lo puedo evitar. Oye, mira, entre inquisidores y brujas me quedo con las brujas. Entre comuneros e imperialistas me quedo con los comuneros. Mira, de eso no hemos hablado. Siempre, pues es que es lógico que me da mucho más. No voy a escribir sobre los ganadores, no voy a escribir, ya escriben otros, ya están ahí. ¿Para qué voy a escribir yo? Que encima, si me pongo a escribir sobre los austrias, imagínate tú. Pues me paso lo que me queda de vida estudiando. Bueno, pues muchísimas gracias. 5 minutos y continuamos. 5 minutos de descanso. Bien. Vale. Voy aprendiendo. Vas aprendiendo. Algo se te pega. Algo se me pega. A ver, ¿te das la factura al dentista alguna vez? El dentista no te da factura. Todo tiene un aprobado.